Muy bien, apreciados estudiantes, en este video tutorial quiero hablarles acerca de la temática que se trabajará en el módulo de sistemas operativos de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este módulo pretendemos abordar los temas fundamentales de los sistemas operativos, comenzando con la arquitectura de computadores, es decir, en esa primera temática hablaremos un poco del modelado de sistemas, los modelos funcionales, estructurales y procesales, un poco la arquitectura de comunicación de las computadoras a través de la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann para verificar la organización interna de un sistema operativo, es decir, clasificaremos los sistemas operativos de acuerdo a su organización interna como sistemas operativos monolíticos o sistemas operativos por capas, subdivididos en sistemas operativos microkernel e híbridos, ¿cierto? Cuando hayamos conocido estos conceptos y los comprendamos, entonces procedemos a clasificar los sistemas operativos de acuerdo a el número de procesos que ejecutan, es decir, sistemas operativos monotarea y multitarea, de acuerdo a la interacción, es decir, sistemas operativos por lotes o interactivos, de acuerdo al número de usuarios, es decir, sistemas operativos monousuario, multiusuario, de acuerdo al número de procesadores que puede manejar. Así encontramos entonces los sistemas operativos monoprocesador y multiprocesador. Los sistemas operativos clasificados de acuerdo al número de threads o hilos. Entonces tenemos sistemas operativos monothread y multithread. Y según el uso, entonces veremos sistemas operativos para el cliente, para servidores, para móviles, sistemas empotrados o embed, ¿sí? Sistemas operativos en tiempo real. Y hablaremos del tema de la virtualización. Específicamente hablaremos de máquinas virtuales y de los Cloud Operating Systems o sistemas operativos basados en la nube. En esa primera parte también abordaremos las interfaces de usuario y diferenciaremos los sistemas operativos basados en CLI o interfaces de línea de comandos y basados en GUI o interfaces gráficas de usuario. Cuando hayamos abordado esa temática, entonces podemos pasar a hablar del sistema operativo DOS, ese primer sistema operativo que le dio un vuelco a la computación por allá en los años 80. Hablaremos de las estructuras simples de los sistemas operativos y hablaremos de los conceptos fundamentales o esas columnas vertebrales de los sistemas operativos. Específicamente hablaremos de la gestión de proceso y diferenciaremos lo que es un proceso, un programa, una tarea, un hilo. Hablaremos del concepto de paralelismo y concurrencia. Hablaremos también de la gestión de memoria y hablaremos de la memoria virtual y la memoria real del sistema. La gestión de entradas y salidas, específicamente los periféricos que puede manejar el sistema operativo, y la gestión de ficheros, la visión física y la visión lógica de los ficheros dentro del sistema operativo. Veremos los servicios de ficheros, es decir, las operaciones de crear, leer, escribir y eliminar ficheros, y en los servicios de directorios, las mismas operaciones de crear, leer, escribir y eliminar directorios, todo basándonos en el sistema operativo DOS, que es un sistema operativo de interfaz de línea de comandos o CLI, ¿cierto? Ese sistema operativo DOS también nos permite conocer unos comandos que son fundamentales para cualquier desarrollador de software, ¿cierto? Los comandos DOS de ese sistema operativo, y veremos ciertos conceptos muy interesantes. Veremos cómo se definen variables, cómo se realizan operaciones matemáticas, los saltos incondicionales goto, estructuras de decisión y estructuras de repetición en el lenguaje del sistema operativo DOS, de manera que podamos construir archivos .bat, es decir, archivos que nos permiten automatizar procesos, y veremos operaciones como guardar información procesada en archivos de texto y enviar correos electrónicos, todo a través de archivos .bat, ¿cierto? Todo este tema del sistema operativo DOS se trabajará con el propósito de que usted asocie los conceptos de los sistemas operativos con los lenguajes de programación que usted debe conocer como desarrollador de software, ¿cierto? Aquí algo de lo que haremos, por ejemplo, en ese segundo corte se los muestro acá. Miren, este es el sistema operativo DOS y podemos construir un programa, ¿sí? Con el lenguaje DOS, con el sistema de operativo DOS para que haga ciertas operaciones. Por ejemplo, fíjense, puedo saber la dirección IP, puedo crear un programa que me muestre la dirección IP, un programa que abra un navegador, en este caso está abriendo Opera, específicamente la página de YouTube, o también que el mismo programa pueda crear un archivo de texto,
¿cierto? Y verificar el contenido de un archivo de texto. Todo esto, fíjense, con archivos .bat utilizando instrucciones del sistema operativo de OS, ¿cierto? Los colores se colocarán a propósito para que usted pueda mirar todo lo que se puede hacer con este sistema operativo de interfaz de línea de comandos, y eso es una muestra de lo que podemos hacer en el módulo de sistemas operativos en el segundo corte. Ya para el tercer corte estaríamos trabajando unas características básicas de los sistemas operativos, de todos los sistemas operativos. Veremos los sistemas de archivos, FAT, NTFS, XT2, XT3, XT4. Veremos los conceptos de particiones de disco, particiones primarias, extendidas, lógicas y swap. Veremos el concepto de paginación y trabajaremos los conceptos de software libre y software de código abierto para poder abordar los sistemas operativos Linux, trabajar las distribuciones de Linux y conocer esas columnas vertebrales de los sistemas Linux, como por ejemplo Debian con sus paquetes .dev, los sistemas operativos basados en Slackware con sus paquetes .tgz y .txz, y las distribuciones basadas en Red Hat con sus paquetes .rpm. Todo eso también nos permite un poco hablar del sistema operativo Raspbian, que está relacionado con el Open Hardware y específicamente con la Raspberry Pi, ¿cierto? Es un sistema operativo basado en Linux para Open Hardware o hardware abierto. Y también hablaremos un poco de Android, que sería el sistema operativo basado en Linux para poder trabajar con móviles, ¿cierto? Finalmente terminaríamos hablando de lo que son licencias de software, específicamente estas licencias que se listan acá: GPL, BSD, PSFL, MIT, MPL, CDDL, EPL, ASPL, el copyleft, licencias Apache, licencias PHP, que nos darían toda una noción de cómo nosotros podemos construir software, aplicaciones para sistemas operativos basados en estas licencias, ¿cierto? Entonces, básicamente, con este video quise ilustrarles cuáles son esas características que vamos a trabajar en el módulo de sistemas operativos de la Universidad Tecnológica de Bolívar, como son un tema relacionado con las arquitecturas de los computadores, un tema relacionado con el sistema operativo de OS y todas las características que tienen en común los sistemas operativos, como la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de entradas y salidas y la gestión de ficheros. Y por último, características compartidas de los sistemas operativos, como los sistemas de archivos, particiones de disco, y software libre y de código abierto y licencias de software. ¿Sí? Es un panorama general de lo que se trabajará en el módulo de sistemas operativos.